Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Profetas del Audio, el podcast peruano sobre los podcasts peruanos. Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos acá con un invitado muy especial. Su nombre es Alan Yapa, pero es más conocido en el mundo de las redes como El Vago Sin Sueño. Un aplauso, por favor. Gracias. ¿Cómo estás, hermano? Bien, tío, tranquilo. Visitando acá el estudio. Recuerdo haber venido aquí cuando todavía no estaba instalado, Claro, en diciembre, y vine para ver el tema del Audition, que en ese tiempo estaba recién iniciándote. claro, mano. Y de ahí me estás comentando que vino Julia a ver el tema de la acústica y está bien chévere. No hay reverb, No hay nada de reverb. que es lo más importante. Claro, mano. Diles por favor a nuestra audiencia, a nuestra escucha, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy sociólogo de profesión y me dedico ahora al negocio de los audiovisuales, haciendo videos y enseñando podcast. Claro, eres podcaster ahora también, entonces. Esa es la palabrita que se utiliza, La- podcaster, aunque no sé qué tanto utilizarla, pero sí, pues no, si haces podcast, produces podcast, eres podcaster. Claro, obviamente, manito. Bueno, el día de hoy vamos a profundizar en un aspecto muy chévere del podcast, que es cómo iniciar tu podcast, ya que Ujú. además de tu podcast Vago Sin Sueño, en el que entrevistas proyectos independientes y musicales, también tienes tu canal de YouTube. Sí, creé un canal en diciembre, justo, justo cuando te visité, pues venía para hacer unos primeros videos. Claro, pues, mano. Y tengo el canal de YouTube ya 2 meses, casi 3 meses. Me dedico ahí a enseñar o a hablar de lo que me gusta y lo que sé, que es el podcast, el audio, la mezcla, cómo grabar con un micrófono barato, experiencias que tengo con el audio, que es mi hobby, ¿no? No es mi profesión. A veces la gente, en una entrevista me dijeron que me presentaron como productor musical, pero no soy productor musical, no estudio ingeniería de sonido. Siempre lo he tomado como un hobby y bueno, es lo que más me gusta hacer. Qué bien, manito, qué bien. Pero, o sea, tú le dedicas bastante tiempo a tu hobby, o sea, inviertes Eh, bastante en él. sí, claro, yo empecé con el estudio desde el 2013, más o menos. Pero nunca le di uso, ¿no? O sea, nunca lo tomé tan en serio, ¿no? Solamente tenía la mesa, los monitores, la Mac. Hasta un momento tuve a alguien que me apoyaba enseñándome, que es mi amigo Daniel Quiñones. Él sí es un productor musical, se dedica a hacer Claro. álbumes. Pero nunca pude tener tiempo porque estaba pues muy metido en un trabajo que me impedía estar en Lima. Siempre estaba viajando. Claro. Entonces fue gracias a que tuve un accidente en la vista, que me quedé más tiempo en mi casa y aproveché ese momento por fin a darle tiempo al estudio, ¿no? Ah, qué bacán. Fue más o menos ahí ya que empezaste tu podcast, Vago Sin Sueño. Claro, al poco tiempo un pata me dice, oye, para que no te aburras, ¿no? Por el tema de que estaba en mi casa, escucha podcast, como tenía la Mac, ¿no? Claro. La Mac viene con el iTunes, entonces me puso un podcast de los cómicos ambulantes, que le escuché. Bacán, tío. Y no, y era loco porque era el primero del ranking peruano en ese tiempo, ¿no? Ah, man, O sea, el ranking peruano ha cambiado muchísimo, ¿no? En ese momento tú entrabas Podcast Perú, el logo era la paisana Jacinta y adentro había algunos chistes de cómicos ambulantes de la tele, ¿no? claro. Y ahí empezó, así empecé escuchando, fue el primero. Ah, man, ¿y en qué momento decidiste ya entrar? Cuando ya estaba escuchando podcast, me pareció entretenido porque me puse a investigar, me metí mucho en el tema y siempre soy metido en algo que me gusta, ¿no? O sea, no me gusta aprender las cosas a medias, ¿no? Siempre tratar de profundizar. Entonces ya ingresé a Evox para escuchar más de podcast en español porque casi el iTunes dominaba el podcast en inglés, pues, ¿no? Ah, interesante. Entonces la cosa era... Pero yo te hablo de cosas pues del 2017, o sea, no pasó tantos años, ¿no? Más o menos. Acabando el 2017. Claro. Y nada, me pasé al Evox, empecé a escuchar Evox, ya ahí recuerdo escuchar Armas para Emprender, creo que era un podcast. De un pata que te da herramientas de cómo levantarte, de tus sueños, la felicidad. Era más como un Ah, coaching, ¿no? claro. Armas para Emprender. Y el primero que sí le agarré gusto en esa época a podcast fue Guiones y Guionistas, que es un podcast bastante breve, que será 15 minutos. Y es un pata que te enseña a cómo crear guiones para cualquier proyecto audiovisual, ¿no? Desde programas de concursos en la tele hasta bromas, ¿no? Por ejemplo. Y no, yo no hacía nada de eso, pero me entretenía, ¿no? Decía, ¿qué tal chamba, no? O sea, ponerte a escribir un guión, ¿no? Para una película, para un réclame, ¿no? Claro.
Y por ahí que ya le agarraba el gusto, decía que entretenido es esto, tengo el estudio. Y más o menos que sabía mezclar audio, entonces necesitaba probar, pues, ¿no? Y para tener gente con quien probar al menos mi estudio, ¿no? Mis micrófonos, el Logic Pro, que era el software que uso. Entonces, con un amigo que es Magno Vargas, que es también sociólogo. Saludo para Magno. Claro. Entonces, con él decidimos hacer un programa de entrevistas, ¿no? En el estudio. Y de ahí ya las ideas fueron creciendo. Entonces dije, ¿quiénes invito? A mis amigos, gente que esté haciendo cosas, ¿no? Haciendo cosas interesantes. Y por ahí que viene la idea de proyectos independientes, ¿no? Ah, ya. Ahí así más fue más o menos como fue naciendo la idea poco a poco. Claro, iban haciendo... por ahí que tomé un plan de Vilma Núñez, que está en Google, porque yo quería saber cómo crear un podcast y no había mucha información. Entonces había como un plan de cómo crearlo. Disculpa que he dejado acá mi celular. No te preocupes, manito. Todo es orgánico en Profetas del Audio. Sí, mejor lo presiono. Y nada, vi un plan de cómo crear tu podcast, el título, cómo definir el título en base al target, a la gente que te va a escuchar, Claro. cómo definir tus horarios de subida del podcast, en qué plataformas estar, ¿no? Hasta ese tiempo la principal era iTunes, ¿no? Todavía no está Spotify. Saber cómo comunicar, ¿no? Yo he trabajado en temas de comunicación a través de un área, pero que era de responsabilidad social empresarial, pero no comunicación en el sentido del entretenimiento, ¿no? Exacto. Porque es distinto, ¿no? O sea, todos podemos diferente, tener es contenido, diferente. pero hay que saber cómo llevarlo, ¿no? Hay cómo transformarlo. Entonces, Claro. poco a poco, si escuchas el primer episodio de Vago Sin Sueño hasta el último, o sea, va cambiando. Hasta yo también cambio un poco, porque al inicio, pues, quien más hablaba era mi amigo Magno, ¿no? Porque yo lo conozco, yo quería que él esté al inicio del proyecto porque el arranque sin él no hubiera sido bueno. O sea, yo era malísimo, no hablaba mucho, me palteaba, no sabía qué decir, ¿no? Sí, Y te entiendo porque yo estaba atravesando el año pasado una etapa parecida, en la que como estaba empezando en el podcast tampoco sabía mucho qué decir. Pero sí, ya pues. te vas acostumbrando, pues. Claro, te acostumbras, como que ya le agarras amor al micrófono, Claro, a ver que están grabándose el audio, ¿no? claro. Sí, pues ya le fui agarrando cancha y lo bueno que llegaron invitados, todos, como todos eran, yo siento que todos han sido interesantes. Entonces ya el podcast se manejaba fácil, ¿no? Claro, O sea, yo lanzaba preguntas y las personas hablaban, ¿no? Y como claro. estuviera interesante, pues podían hablar horas de horas, ¿no? Bueno, yo te preguntaba más esto de cómo fuiste entrando poco a poco, porque como la temática de este podcast es cómo empezar tu podcast, entonces es importante saber como que, entre comillas, las primeras veces Ah, ya. de los podcasters. Mira, cuando yo decido ya hacer un podcast, ¿no? Dije, ahora, ¿cómo empiezo? Pues, ¿qué hago, no? Ahí está mi duda. Claro, Entonces, como vi Evox, entré a la página, al toque, sí, soy bastante curioso, vi a la página, vi que era fácil subir. Entonces no tenía podcast, no tenía audios, no tenía entrevistas, no tenía ni Vago Sin Sueño, ni nada. Entonces, como consejo para cualquiera que inicie un podcast es que si no tienes el podcast, o sea, puede ser que no tengas nada, pero al menos practica cómo es el proceso de crear un feed RSS. ah, man, ya. O sea, Esa es la parte técnica. esa es la parte técnica que tienes que saber sí o sí. Ya, O sea, si quieres ser un podcaster, porque lo otro sería hacer el programa y que otra persona delegues de que se encargue todo ese proceso, ¿no? claro. Yo lo aprendí buscando y googleando. Entonces llegué a Evox y para probar mi primer podcast utilicé una canción de mi banda, de Prealba. Oh, Entonces cogí la interesante. canción que ya estaba en MP3 y le puse un logo, no recuerdo cuál habrá sido. Y al toque esperé un rato, de ahí entré a mi celular, creo que habrá pasado pues un día, de haber sido en ese tiempo era más, un día completo, ahora es 10 minutos. Y escuché la canción de mi banda en el celular a través de Evox. Claro, Entonces dije, ah, ya funciona, ¿no? Entonces ya como que ya conectó, ¿no? claro, Y ahí dije, ya tengo un avance, ¿no? Ahora viene el segundo avance que era este plan, que te dije cómo ponerle título y tener un nombre, ¿no? claro. Porque Vago Sin Sueño tiene una razón de ser, o sea, no es que le puse el nombre solamente porque quise, ¿no? Tiene una razón de ser basada en un plan. Ya tenía el plan, ya tenía la parte técnica, ahora me faltaba ejecutarlo, ¿no? Y como no tenía mucha experiencia pues en producción, o sea, invitar gente, llamar gente, preparar el estudio, invitarles a agua, todos los detalles. Claro, Entonces lo mejor fue hacer un piloto. Entonces hicimos un piloto que es el episodio 00 de Vago Sin Sueño, donde no hay invitado, sino que yo hablo y habla Magno y nos presentamos ambos, nada más. oh, interesante. Yo dije, yo realmente en ese momento necesitaba impulsar el piloto sí o sí porque
si no doy el primer paso, como sea, a la mala, aunque sea, siendo un piloto, sé que este proyecto se va a quedar al aire. Entonces tenía que estar ahí presionando porque, o sea, Magno no estaba tan metido en el podcast, ¿no? Claro, Lo veía más también como una posibilidad, pero yo ya quería que se ejecute, o sea, ya estaba estaba como ansioso de que ya empiece esto, entonces por eso fue necesario ser un piloto, ¿no? Y en el claro, piloto fue que aprendí, dije, ya entendí que presionar rec, contar los tiempos, marcar el tiempo que demora en llegar, cerrar las ventanas, hay un montón de detallitos que la gente no ve de un podcast y ahí los aprendí en el piloto, ¿no? claro, Entonces para lanzarme en el primer capítulo, para sentirme tranquilo, invité a un amigo que en ese momento era mi vecino, que es Alonso Barrios, claro. que El buen después Alonso. también entró, Saludos ajá, para Alonso. saludos para Alonso, que después entró al podcast. Entonces ya con Alonso, que es mi pata, Magno, que es mi pata, entonces el primer podcast que hice salió tranquilazo, ¿no? Y hablamos Excelente. de la producción musical de él. Ah, ya. Bueno, o sea, esa es toda la parte como que técnica de cómo hacer un podcast, en la cual también podemos profundizar un poquito más al final. Sí. Quería entrar un poco más a la parte de cómo tener, o sea, si no tienes una idea sobre qué hablar, por lo general, ¿qué le recomendarías a las personas para iniciar tu primer podcast? O sea, primero debes preguntarte a ti mismo por qué hacer un podcast, ¿no? O sea, cuál es la intención, ¿no? O sea, porque yo creo que no todos pueden hacer un podcast. Ah, man, ya. O sea, y no porque sea difícil o fácil, ¿no? Sino porque las características del podcast son entrar en nichos, ¿no? Claro, Entonces no sí, es sí, sí. tan masivo como decir, voy a ser youtuber y esperas tener millones de visitas, ¿no? Y Claro, si no las logras, pues no has logrado nada, ¿no? En el podcast no es tanto así, ¿no? O sea, en el podcast siempre se ha tildado de que el podcast es un trabajo, una plataforma más para generar comunidad. Entonces, una comunidad pues no puede formarse por 10, 20 millones de personas, no se forma por 100, 1000, 2000. Pero es un nicho y lo primero que debes entender es que el podcast no es masivo, ¿no? Si entiendes eso, segundo, entender a dónde vas, a qué apuntas, ¿no? El problema es que las plataformas en general, las redes, por ejemplo, tratan de apuntar a todo, ¿no? A chistes, a bromas, a memes, a políticas, a temas de podcast, a temas de videojuegos, a cultura pop. claro, Y eso no está mal, porque todo el mundo puede tener el podcast de lo que quiera. Puede hablar de lo que quiera, pero debes entender dos cosas, ¿no? Si tú vas al podcast como un hobby o vas al podcast como un trabajo que te puede generar ingresos, ¿no? claro, Entonces, si a partir de ahí, si defines para qué vas, vas a poder saber cómo va a ser tu podcast. Si te vas por un hobby, pues no me hagas caso y hazlo como tú quieras, ¿no? Puedes no hacer episodios, ¿no? Pero si quieres profesionalizarlo, estandarizarlo, pues uno debe ser constante, dos, debe tener tiempo de subidas. O sea, si tienes un público que te está escuchando, así sean 10 o 100, y ese público tú le prometes pues subir los lunes, sube los lunes, ¿no? O sea, es una ujú, obligación, así te enfermes, así tengas cosas que hacer, tienes que subir los lunes. claro. Esas son como las características de un buen podcaster, se podría decir. Yo creo, claro, es que te enfocas en que el proyecto sea bueno, ¿no? No es solo hacer las cosas por hacer, ¿no? Claro, Si es que quieres, claro, como te digo, por este lado estandarizarlo y darle algo de profesionalismo. Segundo, un plan, ¿no? Un plan para trabajar, porque me parece que casi todas las personas que hacen podcast, ninguno es periodista. O claro, sea, son o ingenieros, o artistas, o músicos, o audiovisuales, o de comunicación. Pero creo que pocos, o creo que solo uno he conocido que realmente es un periodista. claro, claro. Lo que pasa es que, o sea, todavía no les han, poco a poco les están agarrando ya el gusto a los periodistas al podcast como herramienta. Porque creo que todavía no le ven la seriedad suficiente como para atribuirle así notas periodísticas, ya de investigación, así. Pero ya poco a poco, ya poco a poco. Sí, bueno, espero que poco a poco ya vaya creciendo un poco esto de que el periodismo ya ingrese, ¿no? Porque faltan todavía ciertos programas que son de investigación, ¿no? Claro, Creo que hay uno que es Convoca Radio, de Carla Vélez Moro. sí, Y ese tipo de podcast, por ejemplo, son de investigación, o sea, es personal que está detrás, claro, buscando noticias, tratando de encontrar la verdad, ¿no? Como un noticiero. claro. A diferencia de los podcasts usuales, como nosotros, como el mío también, que podemos lanzarnos con cualquier historia, ¿no? Claro, eso es lo interesante del podcast a la hora de elegir temáticas. En verdad, si no tienes una idea clara, puedes profundizar en tus propias historias y de repente empezar a contar algo que te ha pasado, así, o algo, de repente una historia que siempre has querido contar, no sé. Y ahí se Claro. puede empezar a hacer la temática poco a poco. Sí, yo he conocido algunos podcasters que hacen eso. Creo que el más conocido es Colas. Colas tiene varios años haciendo esto.
Y su temática es esa, ¿no? Por un lado, a veces entrevista a un amigo, ¿no? A un emprendedor. Pero otros episodios es él solo conversando de sus problemas y de las cosas que le pasan en el día a día. Claro, Y eso también es muy entretenido, ¿ah? O sea, para mí es uno de los podcasts más entretenidos que hay. O sea, escuchar a alguien que te cuente sus problemas, ¿no? Su intimidad. claro. El morbo, creo que a todos nos gusta escuchar la vida de otros, ¿no? Bueno, sí, hasta cierto grado, sí, se podría decir. Qué bien, bonito, qué bien. Todo ese debate es chévere, pero yo creo que, o sea, la cosa es que la gente realmente quiere, finalmente, es saber cómo subir tu podcast, ya una vez tengas toda la temática elegida, el plan de cómo ejecutarlo, justamente Ah, tú decías lo de subirlo, no sé, por ejemplo, todos los martes a cierta hora, todo eso listo, todo eso planeado. Una vez que ya tienes todo eso para subirlo, siempre hay como que una disputa, plataforma. a qué plataforma lo vas a ¿Qué subir antes hosting? ajá, a qué hosting lo vas a subir. Mira, o sea, si tienes ya una idea de podcast al menos, tienes un título, básico tienes que tener un logo. O sea, todas las plataformas de podcast te piden un logo cuadrado. Ya, Es un requisito básico, ¿ah? O sea, si no lo tienes, invéntalo, pero necesitas un logo. Un logo maña. cuadrado. Necesitas tener un título para el podcast y además tener un título para cada episodio. Claro. Y puedes, según algunas plataformas tipo Anchor o Evox, ponerle una foto distinta a cada episodio, ¿no? Eso ya son temas ya más estéticos. Por lo general, ¿tú recomiendas más Anchor o Evox? Yo recomiendo Evox porque lo uso. He visto Anchor, pero como siempre pasa, todas las plataformas que están afiliadas ya a Spotify, porque Anchor es una de las empresas que pertenecen a Spotify, Claro. todas cobran, me parece que $9 para arriba, ¿no? Mm, En cambio, Evox te cobra casi $2, pero te da la libertad de que tú puedes utilizar tu feed, ¿no? Tu claro, feed RSS para compartirlo donde gustes, ¿no? En cambio, en Anchor también lo puedes compartir, pero Anchor lo comparte por ti, ¿no? O claro, sea, si ese podcast ya lo subiste a Spotify y mañana pierdes tu cuenta, te la elimina, o sea, tú ya no puedes ingresar otra vez tu podcast a Spotify porque ya está ahí colgado por Anchor. claro, Y te lo exacto. digo porque a mí me pasó. Así perdí yo muchísimos episodios. A punta de experiencia has aprendido esa lección. Sí, yo creo, recomiendo a cualquiera, si vas a tener un hosting, evita que ese hosting te, te republique en iTunes o en Spotify, ¿no? O sea, trata de tener un hosting que solo haga de hosting nada más. Ya lo Y saben, tú gente. mismo manualmente tienes que compartirlo. O sea, es una chamba, ¿te acuerdas que estuvimos haciéndole esa chamba para que puedas compartir tu podcast? Claro, Eh, justamente. es más difícil, sí, al inicio, pero al menos lo controlas tú. Claro, Pase lo que pase, en el hosting está tu audio, están tus archivos, ¿no? claro, Y si no quieres compartirlo tú mismo desde el hosting, dejas de hacer la compartición hacia Spotify, hacia iTunes. claro. O sea, yo recomiendo eso, buscar un hosting así tipo Evox, me parece más barato. Donde tú sueñas, claro, más barato, más accesible y donde tú seas tipo dueño de tu propio audio Sí, también. es verdad. Qué bacán, qué bacán. Y una vez que ya está distribuido en las plataformas, ¿qué estrategia de distribución en las redes tú recomiendas? Ya? A ver, bueno, mi estrategia no sé si sea tan buena. Yo no tenía estrategia, como te digo, no soy audiovisual. Cuando ya sales, bueno, por mi experiencia salió Vago sin Sueño, pues empezaron los primeros capítulos. Claro, Y yo decía, bueno, tengo que tener un Facebook, ¿no? O sea, por lógica. Pucha, claro. no tiene que tener Facebook algo que hagas aquí en el mundo. Entonces le creamos un Facebook a Vago sin Sueño. Y le creo un Instagram porque en ese momento vi que Instagram estaba pegando, te hablo del 2017. Y le puse más fe y más puncha al Instagram. Claro. Fue más que nada porque me parecía más divertido. El Facebook no me gusta mucho. Y nada, la manera de distribuir me parece que sí o sí son las redes sociales. De todas maneras. Porque el podcast, el problema que tiene es que compartir podcast, audios de podcast, no es muy fácil. O sea, si entras a Spotify, la gente a veces no encuentra tan fácil la opción de compartir. No es como en Facebook, que hay una flechita que dice compartir, ¿no? Claro. En Spotify creo que tienes que dar unos 3 puntitos y ahí te aparecen las opciones. Sí. En iTunes, por ejemplo, si quieres compartir, en iTunes me parece que no hay la opción de compartir por capítulo. Tienes que compartir todo el podcast. Ah, su Entonces, por tío. ejemplo, tú dices que escucha la entrevista 3, pero cuando la gente le da clic va a ver todos los capítulos y tiene que buscar el número 3. O sea, parecen detallitos, pero son importantes. O por ejemplo en Evox, tú compartes el link, le das clic en tu celular, pero no sé por qué razón no te lleva a la aplicación, te lleva a la página web de Evox. Claro. Entonces tienes que estar mejor mirando y tipeando el nombre de ese podcast.
Claro, más fácil es tener también haber generado una comunidad en alguna red social. Es más fácil. Claro, para que de esa forma la gente vaya directamente a tu podcast. Claro, aunque también al inicio es complicado generar una comunidad porque ni siquiera tú sabes a qué vas, ¿no? Quién te está Claro, escuchando. claro. Ahora lo bueno que si ya estás en Spotify, que es la mayoría, está la página que es Spotify for Podcasters, Sí, que he visto ahora que sus estadísticas han mejorado un montón. Antes te daban 2, 3 ideas, pero ahora sí te dan casi completas. Y eso te da una idea de quiénes te siguen, hombres, mujeres, de qué parte del mundo no te siguen. Y si tienes una red social, como en mi caso Instagram, pues puedes ir utilizando los modos historias, hacer encuestas a través de historias, esos jueguitos que hay, claro. y vas conociendo un poco tu público, ¿no? Así fue como yo lo fui conociendo, o sea, veía Interesante. que paraban de noche, veía que eran freelance, veía que les gustaba la música independiente, veía que les gustaban los gatos, veía que les gustaba la juerga, ¿no? Veía que les gustaba lo indie, las ferias independientes, las marcas independientes, y lo contrastaba, entonces ya mi podcast yo ya le iba dando ya un sentido, ¿no? Eso es muy interesante, o sea, fuiste interactuando con tu comunidad no solamente para hacerla crecer, sino para que ella te dé como que un feedback para tu propio podcast. Claro, la idea es que te den feedback ellos porque, como te digo, o sea, al inicio, o haces un podcast como hobby, lo haces como quieres, o tienes un estándar, ¿no? Claro, Yo no tenía estándar, lo he ido creando y creando, entonces, conforme ya pasaban los meses, claro. le fui dando forma, ¿no? Y ahí recién al nombre podcast Vago Sin Sueño ya lo iba entendiendo, Vago Sin Sueño, porque yo soy un vago que no tiene sueño, supuestamente, y entrevisto a gente que para nada son vagos, son bastante trabajadores y trabajan por sus sueños, ¿no? Esa fue Claro. una de las ideas que me hizo entender, entonces soy una persona que entrevista, ¿no? A soñadores, y vamos Qué a bien. escuchar un poco de cómo su sueño lo trabaja en la vida real. Qué bien. Bueno, y ya como para ir cerrando, ¿qué dudas generales o preguntas de que la gente le hace a los podcasters conocidos o podcasters con experiencias, quisieras resolver? O sea, cuál crees que es la más común? ¿Problemas que le sucede a la gente? Ajá, la gente cuando inicia su primer Eh, podcast. Primero, ¿cómo grabar? O sea, yo sé que la gente tiene hartas ideas. Un montón de personas conozco que tienen ideas muchísimo mejores que las mías, pero no saben aplicarlas, ¿no? O sea, ya tengo la idea, tengo el invitado, tengo todo, ¿no? Pero no saben cómo llevarlo a podcast, ¿no? Claro, La parte técnica es importante. Yo te recomiendo seguir, bueno, el canal que tengo en YouTube. Estoy tratando ahí de resolver dudas. Por ejemplo, el tema económico, ¿no? O sea, muchos ven la foto de los podcasters siempre con unos micrófonos, con espuma, parantes, cableado, ¿no? exacto. Pero no necesariamente tienes que comenzar con ello, ¿no? Lo importante es el contenido y bueno, no vas a gastar mucho si no sabes cómo usar un micrófono. Claro, finalmente puedes grabar con cosas que vienen en tu celular Claro, puedes grabar con el micrófono que viene de regalo en los audífonos. Claro, Esa es una manera de grabar. Puedes encontrar aplicaciones que te exporten a MP3, porque sí, o sea, sí o sí tienes que aprender a exportar MP3. Todas las plataformas de podcast te piden MP3. Si no sabes cómo hacerlo, hay páginas tipo Auphonic, ujú, donde subes el audio, te lo masterizan y te lo convierten en MP3. claro, Hay software tipo Audacity, que es gratuito para grabar este audio. Hay software que son de paga, como el Audition de Adobe, Logic Pro, el Pro Tools, que es un programa profesional. Me parece que está el Hindenburg, que también es un software solamente para podcast todavía. ujú, software para podcast. Muy bien. Entonces, variedades de software hay, de eso no se puede negar. Tienes que aprender a usar uno, al menos. Si no puedes usar uno, lo otro que te quede es bajarte alguna aplicación que te grabe de por sí, ¿no? O sea, Claro. una aplicación que solamente tenga la opción de grabar, que esa también hay varias en el Play Store, en el App Store, son gratuitas. Lo segundo es buscar un hosting, ¿no? Como ya te hablaba, Evox es un hosting. Puedes utilizar el hosting, pues todos son gratuitos, pero tienen opciones de paga. Y tener lo que se llama el feed RSS, que es como tu partida de nacimiento. Claro, ya con eso ya lo subes a Spotify y una vez en Spotify ya lo distribuyes en tus redes. Claro, tener un feed, distribuir en tus redes y nada, ser constante, que es Claro. lo que repito tanto. O sea, la constancia es el truco de todo. Sí, pues al final es, o sea, subir todos los capítulos posibles y tener un plan de cómo ejecutarlos. Qué bien, qué bien. Bueno, eso ha sido todo en este episodio de Profetas del Audio, gente. Muchas gracias por escuchar. Se vienen Gracias. más episodios. Gracias al Vago Sin Sueño por haber venido. Más episodios con más podcasters y más gente relacionada al podcast. No se los pierdan, no se despeguen. Ya nos vemos. Muchas gracias.